de fuente de fondos o fondos provistos o entradas de dinero. Estos gastos acumulados pues son cuentas pendientes de pago y aumentaron. Y solo con el hecho de que podemos tener el lujo de gozar de más tiempo de crédito o podemos gozar de este tiempo en el que pues no hay que pagar tan rápidamente a este tipo de personas a las que les debemos. Entonces, es una fuente de fondos. A veces me dicen, por favor, queremos saber más específicamente qué significa gastos acumulados. Bueno, podría ser, por ejemplo, alguna deuda de tipo fiscal. A lo mejor es un impuesto pendiente de pago, pero bueno, mientras se llega la fecha de pago, mientras se llega ese momento, eh, podemos tener con nosotros esos fondos. Y eso se considera una fuente o provisión de dinero. Los bonos a largo plazo, pues también es una deuda financiera, solo que a un plazo mayor de un año. Y vemos que también aumentaron. Por lo visto, la empresa tuvo que emitir más títulos de deuda llamados bonos. Hubo acreedores que los adquirieron, por lo tanto, la deuda a largo plazo nuestra se incrementó en 200 millones más, pero eso es bueno en el sentido de que gozamos de un ingreso de dinero de 200 millones, ¿verdad? Es una fuente de fondos. El endeudarse más, pues sí significa una fuente de fondos. Y bueno, finalmente tenemos el caso de las utilidades retenidas, porque en toda la parte del capital no hay variaciones más que la cuenta llamada utilidades retenidas. No hay variaciones en las acciones preferentes y tampoco hay variaciones en las acciones ordinarias o comunes. Eso significa que la empresa no emitió más títulos de participación Ay, y no, te quería llamar a ti. no sé si hay alguna duda hasta el momento. No, era otro papá. Era otro papi. Bueno, creo que no. Estas cuentas, acciones preferentes y acciones ordinarias, realmente lo que significan, Sí. pues también es una manera de financiamiento, solo que el financiamiento no sería con acreedores, sino que sería con accionistas. De hecho, pues emitir títulos llamados acciones preferentes o acciones ordinarias no significa emitir títulos de deuda, sino que significa emitir títulos de participación. Y entonces, al hacer más emisiones y ponerlas a la venta, lo que estaríamos haciendo es aumentando la participación de, pues, de la propiedad de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso siguió igual y solamente en la cuenta que se llama utilidades retenidas vemos un incremento. Miren, al ver un incremento en la cuenta de utilidades retenidas, inmediatamente tenemos que saber que el resultado en el último año fue una ganancia. El resultado en el último ejercicio definitivamente fue una ganancia porque las utilidades acumuladas a través de los años se vieron incrementadas, en este caso, en 170 millones. Ya vamos a analizar eso más a fondo porque les quiero contar que vamos a pasar a lo más importante, que es la elaboración del estado de flujos de efectivo. Pero era sumamente necesario poder tener este cuadro elaborado. Y pues ahora sí vamos a comenzar con otra clasificación, porque
Ya hicimos la clasificación de entradas y salidas de dinero. De hecho, yo les pedí el día martes que verificaran de que sumaran las columnas lo mismo, es decir, las últimas dos columnas tienen que sumar igual. Y eso pues ya es un fuerte indicio de que está bien hecho. Si no les sumara igual, tienen que revisar. Si no suma igual, definitivamente hay errores. Bueno, puede ser un error o pueden ser varios, pero por lo menos hay un error. Esa es como una Y prueba, se podría decir, Balik, no. bueno, sí, es como una verificación, aunque tampoco es de confiarse totalmente, porque yo ya he visto casos también en los que lamentablemente está todo clasificado al revés. O sea, está todo mal clasificado, está clasificado completamente al revés. Entonces, eso significa de que, por ejemplo, todo lo que para nosotros son entradas de dinero, pues para alguien que hizo la clasificación equivocadamente lo vio como salidas de dinero. Y todo lo que verdaderamente son salidas de dinero o salidas de fondos, pues para esa persona significaban entradas de dinero. Entonces, si lo clasificaron todo absolutamente al revés, también les va a sumar igual. Entonces hay que analizar muy bien lo que estamos haciendo porque yo ya lo he visto en la práctica. Me dicen, es que no puede ser que lo tenga mal porque me cuadró. Y cuando yo echo un vistazo me doy cuenta de que pues las variaciones están clasificadas completamente al contrario, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso porque no significa de que porque sume igual está bien clasificado, ¿ya? Y bueno, si no suma igual, pues con mayor razón está mal clasificado. Entonces hay que revisar muy bien y entonces vamos a continuar con este mismo cuadro. Si ustedes Licenciada, están en un Excel, sí, dígame. disculpe una pregunta. Así como en la cuenta en donde dice acciones preferentes y acciones ordinales, no hubo ninguna variación porque en los 2 años tuvieron digamos que la misma cantidad. Pero si Claro. en el caso se diera en el 2016, hubiera sido más o menos, ¿verdad? Igual se clasificaría entre entrada o salida. Esa es mi pregunta. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Ah, ok. Vamos a ver. Solo es en este caso que no, que dio cero, ¿verdad? Porque eran iguales. Exactamente, exactamente. Pero eso no significa que no puedan haber variaciones. Claro que las pueden haber. Em, Les quiero mostrar rápidamente el cuadro que les mostré el martes, porque la realidad es que de la misma manera como funciona con el pasivo, así va a funcionar con el capital. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, hay un incremento en una cuenta de capital, eso también se va a considerar una entrada de dinero, así como cuando decimos que si hay un incremento en una cuenta de pasivos se considera entrada de dinero, pues es lo mismo si hay una entrada de dinero, sí, perdón, si hay un incremento en una cuenta de capital, eso se considera una entrada de dinero. Disculpe que está muy lenta la máquina. Entonces, funciona de la misma manera. Por si se están preguntando qué hacemos para clasificar esas variaciones en el área del capital. Se clasifican de la misma forma como lo hacen con el pasivo. Aquí está. Sí está lenta la pobre máquina. Entonces, si aumenta
una cuenta de capital. Por ejemplo, en el caso de las acciones ordinarias. Quizás habían 100 millones en el 2015, pero ya en el 2016 son 800 millones. Bueno, ese incremento en la cuenta capital definitivamente significa una entrada de dinero. Funciona igual a cómo funcionan las cuentas de pasivo, porque nos estamos financiando más. De cualquiera de las dos maneras, ya sea que incremente el pasivo o que incremente el capital, nos estamos financiando más y entonces eso significa entrada de dinero. Y si por el contrario viéramos disminución en una cuenta de pasivo o en una cuenta de capital, entonces eso significaría de que es una salida de fondos o son fondos aplicados. Porque estaríamos o pagando deuda o abonando, ¿verdad? Para que nuestra deuda sea menor, o estaríamos también, podría ser devolviéndoles su dinero a los accionistas que habían invertido en nuestra empresa. Entonces, funciona exactamente igual lo de las cuentas de capital como funcionan las cuentas de pasivo. A eso me refiero. Entonces, volviendo por acá, les quería decir que si ya tienen esta tabla en Excel, pues sigamos acá en Excel, solo que ahora vamos a realizar otra clasificación. Yo diría que la que hicimos es la más sencilla y ahora viene la clasificación en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento, que son precisamente las que les mostraba el día martes, estas, y que si se tomaron el tiempo de leer las páginas de las 66 a las 69, considero que más fácilmente vamos a hacer el día de hoy esa clasificación, más fácilmente me van a comprender porque estoy clasificando de la manera que lo voy a hacer, ¿verdad? Así que aquí mismo en esta hoja de Excel, les quiero contar que yo voy a ir colocándole colores. Bueno, es mi manera de explicarlo, no necesariamente ustedes lo tienen que hacer así. Entonces me voy a ir cuenta por cuenta, haciendo una segunda clasificación para determinar si la variación de esa cuenta pertenece a actividades operativas o pertenece a actividades de inversión o pertenece a actividades de financiamiento. La cuenta que se llama efectivo y equivalentes, es decir, la cuenta caja, esta no se toma en consideración, lo voy a poner acá, no se toma en consideración para hacer la clasificación de los tres tipos de actividades. ¿Y por qué razón? Bueno, porque precisamente a lo que vamos a llegar con el análisis que vamos a estar realizando es a la variación de la cuenta caja, es decir, tenemos que llegar a estos 10 millones de descenso o de disminución. Entonces, esa va a ser otra manera de verificar que lo que hicimos pues está bien hecho. Entonces, esta variación de menos 10 es al resultado que vamos a tener que llegar al final. Entonces, no se toma en consideración y a partir de la segunda cuenta, pues ya empezamos a trabajar con todo. Inversiones a corto plazo. Bueno, yo le voy a poner, vamos a ver si lo hago por aquí abajo. Por acá voy a poner que las actividades operativas u operacionales, pues yo las voy a identificar
con un color, se me ocurre verde. Las actividades de inversión, esas pues las voy a estar identificando, se me ocurre un color amarillo. Y por último, las actividades de financiamiento o de financiación, como le llaman otros autores, las voy a estar clasificando con un color celeste o azul. Entonces, esos son los 3 colores que voy a usar. No necesariamente ustedes tienen que usar colores. Yo lo voy a hacer para poder darme a entender de una mejor manera. Entonces, a esto todavía no le hagan caso. Después lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa con inversiones a corto plazo? Esta es una cuenta de activo circulante. Es una cuenta que por estar en el circulante o en el corriente, como también le llamamos, pues tiene una vigencia de 1 año a más tardar. Esa es la vigencia máxima de 1 año. Por eso está allí dentro del activo corriente, pero no son situaciones que tengan que ver con el diario vivir de la empresa, con su objetivo por el cual fue creada, con ese giro normal de negocio. No es algo que nosotros observemos que la empresa hace frecuentemente. Es como una actividad, digamos, eventual, el hecho de que la empresa quiera, por ejemplo, comprar títulos valor al corto plazo, pues para invertir la plata de alguna manera y ganar algo de intereses. Entonces, esto que está aquí, sinceramente, yo lo voy a pintar de amarillo. Me dicen, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Que son actividades de inversión, y lo voy a poner acá. Actividad de inversión. Lo sé porque ya leí la teoría. Ya leí la teoría de las páginas 66 a la 69. Bueno, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar también es una cuenta del activo corriente. Bueno, esto sí tiene que ver con las operaciones normales del negocio, ¿verdad? Constantemente se vende ya sea el producto o servicio y se le concede crédito a los clientes. Entonces, las cuentas por cobrar, que observamos hay una variación de 120 millones, pues van a ser actividades de operación o actividades operativas. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo leí. Lo leí, ahí hay párrafos en donde nos explican por qué es que las considero. Bueno, yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo muy, muy rápidamente. Ustedes pueden enriquecerse más con toda la lectura. La cuenta inventarios es exactamente igual con respecto a las cuentas por cobrar en el sentido de que sí es una cuenta que está muy relacionada con la naturaleza misma del negocio. La verdad es que siempre pues está la empresa adquiriendo más mercadería, está viendo cómo es lo de la rotación de sus inventarios. Bueno, son situaciones del diario vivir del negocio. Entonces también es una actividad operativa o actividad de operación. Y acá pues el total del activo circulante no es algo que me interese clasificar. Yo me enfoco específicamente en cuentas.
No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo todavía tengo duda en relación a la variación en el efectivo y equivalente, porque cuando es disminución se clasifica como una entrada. Sí, es una cuenta que puede ponernos a pensar mucho, ¿verdad? Nos cuesta comprenderlo, yo lo sé. Em, yo tratando la forma de dar una explicación convincente, estoy tomando lo que menciona el autor Gitman, porque, bueno, nuestro libro de finanzas corporativas también lo explican, también lo explican. Pero quizás a mí me parece un poquito más clara la manera en que Gitman lo presenta, ¿verdad? Entonces Gitman dice que si disminuye la cuenta caja, pues se tiene que ver como una fuente de dinero o como una entrada de dinero, porque se libera dinero que ha estado inmovilizado en el activo y puede emplearse para algún propósito. Ahora, si la cuenta caja se incrementa de un año a otro, entonces se considera aplicación de fondos o aplicación de dinero o salida de dinero, porque el dinero adicional se inmoviliza en el saldo de caja de la empresa. Entonces queda como estático. Yo sé que es difícil comprenderlo, pero hasta el momento es una de las explicaciones más convincentes que encuentro. Pero también podemos analizar la que está en el libro. Yo no sé si pude escanear esas páginas del libro, creo que no. Yo creo que esas no las tengo escaneadas, pero yo los invitaría a que leamos también la explicación que dan en el libro. Pero todo llega a lo mismo, ¿verdad? Y las variaciones en el activo funcionan de la misma manera. Así que, ¿qué más le puedo decir? No sé si habrá algún compañero Ok, que haya gracias, leído licenciada. Sigue con esto, y tal vez nos me queda un apoya, poco más porque claro. yo ahorita no lo tengo a la mano, pero de repente alguien que ya leyó y que tenga identificado el párrafo, pues en donde los autores nos hablan de lo que ocurre con la cuenta caja, o cuenta caja y bancos, o cuenta efectivo. Y el por qué, pues también se clasifica de la misma manera como se clasifican todas las cuentas de activo, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. La verdad es que cuesta que nos convenzamos, pero considero que la lectura es la que nos va ayudando a lograr ese convencimiento. La cuenta que continúa sería la del activo a largo plazo o activo no corriente o activo fijo, también se le podría decir. Entonces, ustedes ven acá que dice planta y equipo netos. Desde ya les digo que sinceramente no es lo ideal tener la cuenta neta de los activos fijos. ¿A qué me refiero? Que hablando de lo que es el activo fijo o no corriente, lo ideal es que nosotros podamos ver la cuenta bruta, es decir, planta y equipo bruto, ver cómo a eso se le restan las depreciaciones acumuladas y entonces ya llegar a ese resultado de planta y equipo neto. ¿Por qué digo que es lo ideal? Es lo ideal para poder estructurar el estado de flujos de efectivo, porque ya dentro del estado de flujos de efectivo
sí nos interesa mucho poder dar a conocer precisamente la variación entre la cuenta bruta de los activos fijos y la variación que se observa entre las depreciaciones acumuladas. Acá ya está neto, es decir, ya está restada la depreciación acumulada a los activos fijos brutos y únicamente tenemos a la vista los activos fijos netos. Y pues está bien, la verdad es que ahí fue donde tuvimos que trabajar la variación, no nos quedó de otra. Pero si tuviésemos planta y equipo brutos menos depreciaciones acumuladas, sería a esas dos cuentas que nosotros tendríamos que trabajarles la variación. Y haciéndolo así, ya no sería necesario trabajar la variación de planta y equipo netos. Entonces, ¿por qué lo pinté de amarillo esto de planta y equipo netos? Porque la teoría nos dice que todo lo que corresponda a estos activos de largo plazo son una inversión, se catalogan, se consideran actividades de inversión, es decir, todos los fondos que provienen de este tipo de situaciones o que se aplican en este tipo de situaciones que tienen que ver con los activos fijos, con esos activos tangibles, se consideran actividades de inversión. Y es la única cuenta dentro de nuestro activo fijo, ¿verdad? Realmente, para ser muy honesta, todas las cuentas que integrarían el activo no corriente tendrían que ser consideradas como actividades de inversión. Vamos a imaginar de que hay una larga lista, porque a veces sucede eso. Vamos a imaginar que hay una larga lista dentro del activo no corriente de cuentas. Por ejemplo, maquinaria, herramientas, mobiliario y equipo, equipo de computación. Bueno, todas esas cuentas se consideran en sus variaciones, quiero decir, actividades de inversión. La variación que ustedes calcularían en la cuenta que se llame, por ejemplo, depreciaciones acumuladas, bueno, esa variación sí tendría que trabajarse de una manera especial porque las depreciaciones como tales, yo les mencionaba de que corresponden, bueno, en principio no son salidas de dinero. Se los voy a mostrar por acá. Yo les decía, las depreciaciones no son salidas de dinero. Están acá, al lado izquierdo, las depreciaciones de los activos fijos y también las amortizaciones de los activos diferidos. No son salidas de dinero, se clasifican como fondos provistos y tienen que ir dentro de las actividades operativas. ¿Cómo lo sé o por qué lo estoy afirmando? Porque la teoría lo dice, precisamente la lectura de esas páginas que he estado mencionando. Entonces, volviendo por acá, ya tengo todo mi activo pues clasificado en colores. Aquí ya hice tanto la clasificación en fondos provistos y fondos aplicados, como también una clasificación de actividades operativas de inversión. De hecho, dentro del activo no hay actividades de financiamiento, jamás. Así nos dice la lectura. Dentro del activo, nunca ninguna variación la vamos a considerar como una actividad de financiamiento, jamás. Bueno, pasemos ahora. Tal vez les está causando un poquito de inquietud
que aquí digo signo más y signo menos, a esto todavía no le hagan caso. Ya cuando estemos por empezar a estructurar el estado de flujos de efectivo, entonces yo les explico por qué razón a todos los valores que se encuentren en la columna de entradas de dinero los vamos a considerar con signo positivo y a todos los valores que se encuentren en la columna de salidas de dinero los vamos a considerar con signo negativo. Pero eso todavía no sucede. Ahorita lo puse así como una referencia, algo que nos va a servir dentro de un ratito. Licenciada, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, yo le entendí ahorita que así como ahorita en la cuenta donde dice planta y equipo netos, en otro ejercicio pues nos puede venir planta y equipo, ¿verdad? Y abajo pues tendrían que venir la depreciación. Acumulada. Ajá, de depreciación acumulada. Y dijo que entonces esos dos datos se tendrían que hacerle la variación. Sí, a las dos cuentas. Ajá. Y lo que me causa duda es que ahorita también enseñó la diapositiva en donde dice depreciaciones y amortizaciones, que siempre serán fondos provistos. O sea que ahí no va a importar si aumentó o disminuyó la cuenta de depreciación. No sé Bueno, si en me entendí. principio, la cuenta que tiene que aparecer dentro del balance no sería puramente depreciación, sino que tendría que ser depreciación acumulada. Y eso aparecería restándosele al activo fijo. Es lo que conocemos como una cuenta reguladora de activo. Aparte, la depreciación que se registra en el estado de resultados y que de hecho cuando estemos estructurando el estado de flujos de efectivo, lo que va a pasar, y ahí ya me estoy adelantando, es que vamos a tener que ir al estado de resultados a consultar cuál es realmente ese registro de depreciación. Y ese registro de depreciación siempre se va a considerar como fondos provistos o como una entrada de dinero o como una entrada de fondos dentro de la estructura del estado de flujos de efectivo y de hecho siempre va a ser como una actividad operativa. Siempre va a ser catalogado así. Pero hay que tener claro de que en el estado de resultados es en donde aparecen las depreciaciones y de hecho también aparecen las amortizaciones. Lo que aparece en el balance general es la depreciación acumulada y la amortización acumulada. Entonces, pues ahí tal vez ya me adelanté un poquito, pero el hecho es de que cuando ya estemos estructurando el estado de flujos de efectivo como tal, no solamente nos va a servir este cuadro, vamos a tener que ir a ver el estado de resultados. No es como que suficiente la información que está en esta tabla, sino que también vamos a hacer uso de la información del estado de resultados. Y de ahí vamos a tomar saldos de cuentas, por ejemplo, depreciación, amortización. Entonces, de ahí es de donde va a provenir la información que vamos a colocar en el estado de flujos. Y por no ser salidas de dinero, se van a considerar entradas de fondos o fondos provistos y siempre van a estar colocadas dentro del área de las actividades operativas. Pero yo diría que primero terminemos de clasificar estas variaciones y después ya les doy una explicación más amplia porque realmente este cuadro no es todavía el estado de flujos. El estado de flujos viene después. Entonces, ese tema de la depreciación, pues todavía hay más cosas que decir. Así que, bueno, voy a continuar. Licenciada, disculpe.
Sí, Así como dígame. ahí entonces la depreciación acumulada solo se clasificaría y no se restaría de una vez. La depreciación acumulada, bueno, se haría una clasificación, se calcularía una variación, eso sí, se calcularía una variación, pero realmente lo que se hace cuando estamos estructurando nuestro estado de flujos de efectivo, y nuevamente me estoy adelantando, es que vamos a traer el dato directamente del estado de resultados. Porque puede ser que durante un año de operaciones, por ejemplo, se compren y se vendan activos fijos. Entonces, así como hay registro de depreciaciones de nuevos activos fijos, también puede